Vamos entonces con la nota de Valerio sobre mujeres presidentes y poderosas con información de Jorge Herrera. Las mujeres y el poder en México. El papel protagonista que han tenido las mujeres en la historia de la humanidad ha estado permanentemente observado por las mayorías masculinas, aún en sus más lejanos inicios. Del año 1330 a 1370 antes de nuestra era, Nefertiti, gran esposa del emperador Akenatón, fue tan respetada y reconocida como señalada por el papel político y religioso y decisivo que tuvo en y para el antiguo Egipto. Entre el año 69 y el 30 antes de nuestra era, Cleopatra marcó un hito no solo por ser la última reina del antiguo Egipto y la mujer más poderosa de su época, o por haber sido amante de los dos hombres más relevantes del mundo occidental, hasta entonces conocido, Julio César y Marco Antonio, sino porque su reinado, que empezó a los 17 años de edad, se caracterizó porque, pese a tener un poder absoluto, entendió y atendió tanto las necesidades económicas como las políticas y religiosas egipcias, como las griegas. Alrededor de 1400 años después, la historia da un lugar indiscutible a Juana de Arco, quien a pesar de tener solo 17 años de edad, encabezaba al ejército real francés. La historia prehispánica de México está marcada con y por las acciones y sobre todo palabras de la Malinche, quien nacida noble y posteriormente vendida como esclava veracruzana a un poderoso señor tabasqueño, fue entregada como regalo tributo a Hernán Cortés, quien la hizo su señora, y desde esa posición logró influenciar al español en la toma de decisiones. Posteriormente, las influencias de la independentista Leona Vicario, la poeta, filósofa y consejera política Sor Juana Inés de la Cruz, la sufragista Matilde Montoya y la arqueóloga Eulalia Guzmán diseñaron nuestra patria. Ahora, nuestra nación vive un momento histórico cuando no solamente hay mujeres al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y el de Acceso a la Información, sino casi una decena de gobernadoras, además de que presiden las cámaras de diputados y senadores. Y como uno de los grandes hitos de nuestra historia reciente, se presenta el proceso de sucesión presidencial que se avecina en México, el cual destaca porque son dos mujeres, Claudia Sheinbaum, en representación de la coalición de Morena PT y el Partido Verde, que conforman el Frente de la Cuarta Transformación, y Xóchitl Gálvez, que competirá por la coalición opositora integrada por el PAN, PRI y PRD, quienes competirán en las urnas y probablemente harán que el debate público se dé en torno a la primera mujer presidenta de México. Con investigación de Jorge Herrera, para Grafos y Gestos, informó Antonio Valerio. Extraordinario, Jorge Herrera, extraordinaria información desde Cleopatra hasta Claudia Sheinbaum. Y es que en la historia de México hubo una primera mujer gobernadora que fue Griselda Álvarez, que fue gobernadora de Colima. Hoy estamos viendo historia viva. Hoy estamos viendo a Xóchitl Gálvez por el frente y a Claudia Sheinbaum Pardo por Morena. Vimos esta semana una mujer que recibió triunfante el bastón, una mujer que sin duda alguna va a generar todo tipo de conversación, pero que es el reflejo de un país que está evolucionando, que las mujeres estamos imparables y que cada vez ganamos más y más y más posiciones. Para mí es importantísimo poder hablar de esto y poder decir que la lucha de tantas hoy se ve reflejada en esto, que socialmente creo que estamos no solamente preparados, sino que es el momento para tener la visión femenina tomando decisiones. Las mujeres estamos dotadas de una gran intuición, de una gran sensibilidad y además las mujeres estamos acostumbradas a dar. Somos generosas no solamente por biología, sino también por construcción social. Ver a Claudia Sheinbaum Pardo, ver a Xóchitl Gálvez con esta seguridad y con esta entereza contendiendo por el puesto más importante de este país es sin duda una victoria histórica. Yo soy Marifer Centeno, bienvenidos a todos los que están en el live. Estamos en vivo desde Radio Fórmula y Telefórmula. Y tenemos, sí, por supuesto que aquí está, no físicamente, pero él siempre es como una voz que está a mi alrededor, que me aconseja y algunos dicen que me influencia. Con ustedes el señor Ernesto Buitrón, la mala influencia. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? Qué gusto. Oye, pues saludo a todo el público de Grafos que estás aquí desde Guadalajara, Jalisco, porque me encuentro justo en la alfombra roja del premio Ariel. La verdad es que, bueno, recordemos que el año pasado el premio estaba por desaparecer. Entra Guillermo del Toro como salvador, ahora sí que de la ceremonia, pero bueno, entra también ahora la parte de una nueva administración que va a llegar, hay gente que está apoyando este premio y estoy aquí
La verdad es que hay muchísimos medios porque hay mucha expectativa. Esta tarde estará Alejandro González Iñárritu en esta alfombra roja y bueno, pues habrá principales figuras del espectáculo que estarán desfilando por esta alfombra roja. Quiero que vean un poquito de todos los medios que están aquí. La verdad es que está inmenso. Nosotros estamos aquí en una pues, posición, digámoslo así, privilegiada porque estamos al inicio, pero se va a ver una nueva fiesta del cine mexicano que me da mucho gusto ver. Oye, Ernesto Buitrón, y hablando de fiestas y de posiciones, ayer estábamos platicando acerca del tema de Alejandro Fernández. Fíjate que Alejandro Fernández ha tenido un cambio radical. No sé si lo ha notado la gente que nos está escuchando y viendo, pero Alejandro Fernández de unos meses para atrás, no sé si lo había notado, pues era prácticamente inalcanzable. Era como el tema de Luis Miguel, de Juan Gabriel, una figura en la que realmente no podías acceder tan fácilmente. Pero a raíz de unos meses para acá, creo que de este semestre, por lo menos 6 meses para atrás, ha cambiado una actitud de Alejandro Fernández, me parece que por cuestión comercial. Hay que recordar que después de la muerte de Vicente Fernández, el sucesor, digámoslo así, natural sería Alejandro Fernández, pero se peleó con la prensa y la prensa, aquí, justo aquí se peleó en Guadalajara, y entonces hubo un tema de un posible veto porque Alejandro estaba presentándose el año pasado en las fiestas de octubre. La Un veto de prensa la prensa quiere decir que no lo cubran, Ernesto. O sea, un veto de la prensa es no cubro tus eventos, no te doy apoyo, no hay notas tuyas. ¿Ese es un veto de la prensa? veto de la prensa de espectáculos. Entonces, se hizo un comunicado de todos los medios de aquí de Guadalajara. El comunicado decía que Alejandro había quedado, la gente de Alejandro, y que se les hacía una falta de respeto que los hicieran esperar en el Palenque de aquí de Guadalajara. Y entonces, bueno, surgió un pleito entre Alejandro Fernández y la prensa. Control de daños muy bien hecho. Alejandro Fernández ha estado dando entrevistas en México en cuanto a alfombra roja se ha parado. No va solo, va con Carla Laveaga. Justo hace el pasado jueves hubo un evento de una marca muy importante. Y Alejandro Fernández se paró 4 veces a hablar con los medios de comunicación, 4 veces que habló de la herencia de su papá, que habló de las broncas que tiene, de los paparazzis que le han hecho, de la enfermedad que padece. Estamos viendo imágenes de una anterior, pero esa alfombra también Alejandro Fernández habló absolutamente todo. Ahora, sus hijos se están lanzando como cantantes, sus hijos pequeños, pero incluso cuando se lanzó Camila, Alejandro no estuvo presente, ¿sabes? Entonces, me parece que quien esté asesorando a Alejandro Fernández lo está haciendo de una buena manera y creo que ha arreglado, de cierta forma, esa fricción y esa fractura que tenía con la prensa mexicana de espectáculos, porque hoy en día, pues Alejandro Fernández de cierta forma lo ve amigable y eso de cierta forma también hace que las notas sean positivas, que se ve bien de Alejandro, y el hecho de que él mismo enfrente muchas de las polémicas de la familia Fernández hace que pues también la misma prensa lo trate de una forma suave, ¿sabes? Entonces, creo que hay un claro ejemplo ahí de cómo puedes manejar una muy mala imagen de repente y luego tratar de resolver los daños, que justo lo veíamos en la política. Creo que también hay gente mucho dedicada a la política que de repente tiene un muy mal control de daños, gente que tiene un gran control de daños. ¿Sabes qué, Ernesto? Lo que dices me parece muy interesante. Uno, cuando alguien contesta, está evitando que haya vacíos de información. Y lo que está haciendo Alejandro Fernández es evitar estos vacíos de información. Ahora, lo vemos sonriente, lo vemos seguro, lo vemos amable. Y esta cercanía yo creo que también es un apapacho, no solamente a la prensa, sino también a sus fans. No, claro. O sea, te puedo decir que incluso he seguido a Alejandro Fernández durante muchos años, más de una década. Alejandro Fernández ni siquiera en el mejor de sus palenques, en la cúspide de muchos éxitos de su carrera, se detenía a platicar con los reporteros. ¿Qué pasa ahora? Alejandro Fernández lo he llegado a ver, agarra el celular de cualquier reportero en las alfombras rojas y entonces automáticamente se toma una selfie. Y hay selfies ya en las redes sociales de muchos compañeros de la prensa. Me parece que la actitud de Alejandro Fernández es positiva. Me parece que la gente que los esté manejando, sobre todo él depende de los Osos Track, está haciendo un gran trabajo. Es el mismo trabajo que hicieron con Luis Miguel, no sé si lo recuerdes, por ahí del 2016, cuando Luis Miguel tenía la demanda con William Brockhaus, su manager, que iba a perder $2 millones y lo iban a meter a la cárcel. ¿Qué hace Luis Miguel? Luis Miguel viaja a San Miguel de Allende. Ernesto Buitrón, ¿Luis Miguel estuvo a punto de pisar la cárcel? Claro, en Los Ángeles. Lo demandó su ex manager por despido injustificado y en Los Ángeles se le citó a la corte y se le dio un periodo de 3 días para pagar $2 millones y pagar un Rolls Royce que él poseía para poder salir, digamos, librado de esa bronca. ¿Y qué hicieron después de eso? Un control de daños para que Luis Miguel apareciera. A la gente. Señor Ernesto claro, Buitrón, y se ganó la prensa. querida audiencia, nos vamos a corte comercial. Yo